Ok, gracias. Entonces me quedé por la vitamina C, ¿verdad? Por las vitaminas. Muy bien, entonces, como les mencionaba acá, en la parte de las vitaminas tenemos que tiene un buen porcentaje del complejo, de vitaminas del complejo B, tales como la tiamina, la niacina y el ácido fólico. Sin embargo, estas, la mayoría son bajas en vitamina A y en vitamina C, pero la vitamina C se logra obtener de mejor forma durante la germinación. Por supuesto, tiene que ser una germinación controlada, una germinación que lleve las condiciones correctas para que se pueda dar el proceso. Ya en el documento de apoyo vamos a ver cómo es ese proceso de germinación, por si pues no se recuerdan o no lo conocen, para que de esa forma se pueda dar bien. En el caso de los minerales, tenemos que tener un buen porcentaje de calcio, potasio, hierro, zinc, fósforo y magnesio. Sin embargo, tenemos también que en el caso del hierro y el zinc, estos son, pues no tienen una buena absorción dentro del organismo, ¿verdad? Tienen, obviamente en los de origen animal se encuentran mucho mejor, su absorción es mucho mejor, pero esto no quiere decir que nosotros no podamos aprovechar ese hierro y ese zinc. ¿Que se recuerdan ustedes cuál era el tip para consumir mejor el hierro y el zinc de las leguminosas o de los cereales? A ver, ¿quién se recuerda? Añadir limón, precisamente, ¿verdad? Jugo de limón, unas gotitas del jugo de limón para que ese hierro se pueda absorber de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante de recordar, sobre todo cuando nosotros, exactamente así es, para que nosotros hagamos esas mezclas vegetales y que este hierro que se encuentra en una excelente proporción se pueda aprovechar, ¿verdad? Eso es parte importante. Muy bien. Otros factores de interés nutricional que nosotros observamos en estos alimentos es que su calidad y su digestibilidad es aproximadamente del 85 al 95%. Hay que recordar que la digestibilidad de aquellas proteínas de origen animal es del 99 al 100%, como es el caso de la carne y del huevo, ¿verdad? Entonces, nosotros recordemos que aunque estas tengan una baja digestibilidad, sí pueden sufrir ciertos procesamientos o ciertos tratamientos, por ejemplo, como cocción, ablandamiento, entre otros, que les pueden ayudar a mejorar esta digestibilidad. Por eso es que de preferencia se deben consumir junto con otros cereales, con otros alimentos, para que de esa forma su porcentaje de digestibilidad aumente, ¿verdad? Y se puedan pues aprovechar, ¿verdad? Esa es la idea. Son tan buenos que sería muy malo desaprovecharlos en cuanto a su calidad nutricional. También contienen altas concentraciones de ácido fítico, por ejemplo, en el caso de los garbanzos pueden contener hasta 2.9 miligramos, todo esto siempre en 100 gramos de alimento, ¿verdad? La digestibilidad, Maffer, es sobre la calidad proteica, es proteína. Acuérdense que digestibilidad se refiere a la proteína, ¿verdad? Calidad y digestibilidad se refiere a la proteína, más que todo. Es lo único, la verdad. Muy bien. Luego tenemos nosotros acá, importante de mencionar, ¿por qué creen ustedes? A ver, ¿quién se recuerda? Si alguien se recuerda, ¿por qué es importante saber que estos alimentos pueden contener una alta concentración de ácido fítico? ¿Quién se recuerda qué puede provocar este ácido fítico dentro del organismo? Porque estos son de los que se conocen también como factores antinutricionales. ¿Por qué? Porque van a afectar algunos componentes nutricionales o algunos nutrientes del alimento, pero ¿qué hace el ácido fítico realmente que que no me va a permitir aprovechar los nutrientes de las leguminosas? Inhibe la tirosina, dice Sonia. Es una de sus problemas, ¿verdad? Pero también otra parte importante es que, vamos a ver, capturan el calcio, exactamente.
Esto lo que hace realmente la alta concentración del ácido fítico, sí compite con el calcio, hace que se incremente la pérdida fecal tanto del calcio como la vitamina D, ¿verdad? Algunos minerales como el cobre, el zinc, el magnesio y el hierro también compiten con el ácido fítico, ¿verdad? O sea, les no permite que se aprovechen de forma adecuada. También contienen inhibidores enzimáticos, ¿verdad? Dificultan la digestión antitripsina o factor antitípsico, ¿verdad? Esto es importante también de mencionar. Estas normalmente las pueden ustedes ver o se puede dar en aquellas arvejas, por ejemplo, las arvejas inmaduras, ¿verdad? Cuáles las que, o sea, por eso es que no se pueden consumir como de esa forma, ¿verdad? No es recomendable. En el caso de los compuestos fenólicos, también tienen una gran cantidad, una gran variedad de compuestos fenólicos. Los encontramos como taninos condensados o como fitoestrógenos también, ¿verdad? También entre ellos, entre estos compuestos polifenólicos, encontramos el ácido hidroxibenzoico, los aldehídos, estos ácidos también hidroxicinámicos y derivados, los glucósidos de flavonoles o isoflavonas, y pues ahí los tenemos, que pues son los que más podemos encontrar. ¿Dónde encontramos estos compuestos? ¿Dónde encontramos los taninos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los taninos? A ver, busquen ahí dónde están. Los taninos básicamente los vamos a encontrar en lo que son las habas y el frijol en una mayor proporción. Hay tratamientos de cocción también que nos permiten, porque los taninos pues también no nos permiten absorber muchas veces muchos de los nutrientes o aprovechar muchos de los nutrientes, ¿verdad? Algunos también provocan flatulencias y en fin, entonces en este caso específico, al llevar a remojo, por ejemplo, algunos alimentos como es el caso del frijol, ayudamos a que estos taninos pues permitan o se ablanden o permitan de tal manera que se puedan aprovechar los nutrientes de los alimentos, de las leguminosas. Una parte importante también que no es un factor pues nutricional como tal o no lo vemos como tal de la importancia de las leguminosas es que estas contribuyen a la sostenibilidad y a mitigar el cambio climático. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen cómo ayudan ellos o cómo contribuyen a esa sostenibilidad y a mitigar el cambio climático? Bueno, básicamente lo que hacen es que fijan el nitrógeno al suelo donde se cultivan. Y algo bien importante de mencionar es que cuando son recolectadas, estas no van a necesitar procesos de refrigeración para su conservación. Por tanto, esto va a disminuir el consumo de recursos naturales. Claro, estamos hablando cuando el consumo es rápido, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a querer alargar la vida útil de estas leguminosas, obviamente van a llevar procesos de congelación, deshidratación, pues esto ya no van a contribuir a esa mitigación o esa sostenibilidad del cambio climático, pero sí son mucho menos susceptibles a degradación que los cereales como tal, en un tiempo pues un poquito más largo que los cereales, ¿verdad? Pero cuando ya queremos alargar mucho más esa vida útil, tenemos que recurrir a estos procesos de congelación, de desecación, de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esas son como que las diferencias. Sí, Wendy, son sinónimos. Muy bien. También tenemos lo que son las fitohemaglutininas o las lectinas. Estas son glucoproteínas, como bien las conocemos, que son capaces de unirse a azúcares o proteínas, ¿verdad? Y estas están presentes en variedades de frijol, sobre todo. Estas producen una disminución del transporte de nutrientes a través de la pared intestinal
hipertrofia de la mucosa, inhibición de las hidrolasas, precipitación de los eritrocitos y alteraciones en el sistema inmunitario. Tenemos también nosotros acá las inhibidores de las proteasas que se encuentran en la fracción proteica, se caracterizan por su capacidad de inhibir la acción enzimática de enzimas digestivas como la tripsina y la quimotripsina. Estas inhibidores de proteasas, pues las proteínas no son digeridas adecuadamente y esto va a afectar, por ende, la disponibilidad de los aminoácidos, ¿verdad? Sobre todo. Algo importante de mencionar también es que estos inhibidores de proteasas se encuentran bastante altos en lo que son la soya, guisantes, algunas lentejas y los garbanzos. En el caso de los taninos, pues aquí tenemos, ¿verdad? Que son los responsables de la disminución de la digestibilidad proteica y de la utilización de aminoácidos azufrados. Entonces, imagínense, son bajos las leguminosas ya vimos que son bajas en aminoácidos azufrados y encima contienen taninos que van a disminuir la digestibilidad de estos todavía más, ¿verdad? Entonces es bien importante ver que estos también los podemos consumir con mezclas vegetales que nos van a ayudar precisamente a una mayor digestibilidad proteica, ¿verdad? Estos taninos pues son capaces de unirse a enzimas y a otras proteínas formando precisamente compuestos insolubles, ¿verdad? Entonces es parte de lo que hay muchas tecnologías ahora que ya se encargan precisamente de hacer que los taninos ya no sean un problema para la absorción de los nutrientes, ¿verdad? Entonces eso también lo vamos a ver en el documento de apoyo. Muy bien. Luego tenemos las saponinas. Las saponinas se caracterizan por la presencia de un grupo esteroideo o triterpeno denominado glicona, unido a una o más moléculas de azúcar. Estas no se absorben en el intestino, por lo tanto, afectan directamente la absorción del zinc y del hierro. Ahí vemos también el por qué es importante o por qué son los de peor absorción en comparación a los de origen animal. Estos producen hemólisis y alteración de la permeabilización del intestino. Tienen un efecto beneficioso en la hipercolesterolemia y determinados tipos de cáncer. Hay muchísimos estudios que van a indicar que estas saponinas tienen un amplio rango de actividades biológicas y efectos benéficos, precisamente como lo que nosotros vemos acá en esta parte final, pero también tienen acciones como antimicóticas, por ejemplo, antivirales, ¿verdad? Y pues otras más, ¿verdad? Diuréticas, antiinflamatorias, en fin, entonces son como bastante, o sea, son de mucho interés, tanto a nivel nutricional o a nivel alimentario, como también a nivel farmacéutico, ¿verdad? Entonces tiene como muchas propiedades, ¿verdad? Este tipo de factores, ¿verdad? Que para la absorción de nutrientes son factores antinutricionales, pero se pueden trabajar de diferentes formas, hacer separaciones para que de esta forma puedan ser utilizados en otras industrias como la farmacéutica, ¿verdad? O la alimentaria como otros subproductos que se puedan obtener. ¿Qué más les puedo decir de esto? Las saponinas también están presentes en la soya en muy altas concentraciones, también en los frijoles blancos. En la soya tiene alrededor de, ay, ¿cuál era? Ah, sí, era alrededor de 3.900 miligramos por cada 100 gramos de soya y los frijoles blancos tienen un estimado de 1.600 miligramos por cada 100 gramos de alimento, ¿verdad? Entonces, después de estos, ya en orden descendente, vienen las lentejas, las habas, los garbanzos, pues que ya tienen entre 400 entre 500 a 300 miligramos por cada 100 gramos de alimento de saponinas. Dice, vamos a ver. El porcentaje del aprovechamiento de la proteína vegetal. No sé es que no sé qué parte te refieres, Jonathan. Si me lo puedes decir, te lo repito con mucho gusto.
No sé si te refieres a la parte de la calidad y Eh, digestibilidad. sí, a esa parte me refería. ¿Qué porcentaje había dicho usted? Disculpe. Va. El porcentaje de digestibilidad, el natural, digamos, entra entre el 85 al 95%, pero con algunos tratamientos que se pueden realizar hacia las leguminosas, este porcentaje de digestibilidad puede aumentar hasta un 98%. En el caso de las proteínas de origen animal, tienen un porcentaje de digestibilidad entre el 99 al 100%, como es el caso del huevo y la carne. No sé si ahí está, esa era la duda. Sí, es que yo porque me recordaba que, digamos, en nutrición básica, cuando nos dieron esa parte, nos daban un factor más bajo de, digamos, para los cálculos, se puede decir, que en lo que era de, digamos, solo una dieta vegetal era de un 75 a un 80%. Bueno, Y va, en, ajá, o no dime. sé, eso me causó un poquito de duda y también por lo que teníamos que hacer del proyecto final donde estaba, donde incluíamos esa parte, ¿verdad? Ujú. Ok, Entonces, va siempre sí me causó un poquito de duda, no sé no, qué no te decir. preocupes. Va a depender muchas veces de las mezclas que se hagan y va a depender también de la disponibilidad de la proteína, ¿verdad? De eso va a depender. Entonces, esto es como un promedio más o menos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en este caso particular, el 95% lo puedes llegar a alcanzar cuando hay algún tratamiento específico de la leguminosa, es decir, cuando ya ha sufrido algún procesamiento. En su forma natural, no vas a alcanzar más del 85%, dependiendo el alimento, ¿verdad? O dependiendo la leguminosa. Porque aquí estamos viendo un estándar, digamos, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de la dieta como tal, pues aquí hablamos de una digestibilidad de 100 gramos, ¿verdad? Entonces, o sea, es como diferente, digamos. No sé si ahí te queda más claro. Sí, licenciada, gracias. Ok. Y no sé, Maffer, qué es lo que quieres que te repita. La cantidad de saponinas presentes en cada alimento. En la soya podemos encontrar más o menos 3.900 miligramos en cada 100 gramos de alimento. En los frijoles blancos, 1.600 miligramos, que son los dos que más contienen. Y en orden descendente, entre lentejas, habas y garbanzos, podemos encontrarlos entre 500 a 300 miligramos, un poquito menos. No me recuerdo bien el dato exacto de esos tres, pero son de los que más contienen, digamos. Muy bien. Em, Muy bien. Luego tenemos entre los factores negativos o de toxicidad que pueden haber, está que disminuyen la palatabilidad. Las saponinas dan un mal sabor. Hay glucósidos oceanogénicos. Hay sustancias inductoras del latirismo. A ver, ¿quién me busca ahí? ¿Qué es el latirismo? Para que se activen un poquito. Según lo que encontré, dice que es una enfermedad crónica producida por el consumo excesivo y continuo de harina de almorta que causa parálisis espástica de los miembros inferiores. Ok, muy bien, muy bien. Sí, eso es precisamente, es pues una clase de leguminosa, ¿verdad? Que se encuentra. Ay. Eh, realmente tenemos alguna, pero esto, miren, la verdad que está esto, pero digamos, ahora con las tecnologías y con los procesamientos que se han dado en estos años y cómo se ha logrado
trabajar y cómo se ha logrado inhibir algunos factores tóxicos, realmente esto es muy poco probable que pase, ¿verdad? O sea, ya todo esto, digamos, hay procesamientos como el remojo, como el decorticado, por ejemplo, que lo vamos a ver a continuación, y algunos otros procesos que ya inhiben estos factores de tóxicos, que ya las enfermedades pues son poco frecuentes, a menos que se consuman en una forma pues bastante silvestre todavía, ¿verdad? Entonces, sí es como se los quise dejar acá para que ustedes vieran y observaran, porque lo van a encontrar en muchas bibliografías, pero en realidad pues esto ya es mucho menos probable que pase, ¿verdad? Hay una sensibilidad también a la ingestión de habas, por ejemplo, ¿verdad? Que pudiera haber por algunas cuestiones alérgenas, ¿verdad? Hay una deficiencia de la deshidrogenasa glucosa 6-fosfato, que son importantes para todo el metabolismo, la disminución del glutatión reducido y de los glóbulos sanguíneos. Muy bien. Entonces, sí son como varias cosas de la parte de factores negativos o tóxicos que puedan tener las leguminosas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los sabores y de todo esto, los procesos como cocción, como tostado, horneado, estos mejoran grandemente lo que son las propiedades organolépticas, ¿verdad? Las incrementan. Entonces, esto realmente sí promueve el alto consumo o el consumo de estas leguminosas, ¿verdad? Muy bien, ya pasando a la parte del procesamiento, vamos a ver que lo primero que vamos a comprender es la parte de la cocción de leguminosas. ¿Cómo se puede dar? Bueno, primero se da un remojo previo, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, tener las horas específicas de lo que es el remojo, no dejarlas por muchos días ahí porque pues precisamente van a sufrir un proceso de germinación, ¿verdad? Puede también hacerse en olla a presión, en caldos, purés, sopas, guisos, snacks, ¿verdad? Ya a nivel industrial, congeladas también se pueden trabajar, o sea, se sufre un proceso de escaldado y cocción y posteriormente se congelan o se ultracongelan. Y también la parte de mezclas vegetales, ¿verdad? En el caso de de la bebida y queso de soya, esto es algo bien importante. En la plataforma les coloqué un video de cómo se prepara o cómo se extrae del frijol de soya la bebida de soya. Recuerden, por favor, importantísimo, que aunque a nivel comercial todavía mucha gente dice leche de soya, lo correcto es decir bebida de soya. ¿Por qué? Porque la leche únicamente es aquella que es extraída de las mamas de un mamífero. Entiéndase, cualquier mamífero que pueda producir leche, ¿verdad? Que se le pueda extraer la leche, como pues comúnmente la vaca, la cabra, pero también está la búfala, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay muchos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos que bebida de soya, que no se puede llamar leche de soya. El término correcto es bebida de soya. Aunque ustedes cuando vayan a la industria de alimentos, todavía algunas industrias dicen leche de soya. Pero si ustedes van al supermercado, van a observar que en el supermercado ya no existe la leche de soya, sino la bebida de soya. Eso fue algo que hace un par de años se reglamentó, de que no podían estar en el mercado bajo el nombre de leche de soya, ¿verdad? Entonces eso es importante de recalcar. Bueno, entonces, a ver, Jonathan, adelante. Incluso, licenciada, en algunas marcas de leche ya no dicen leche, sino que ya son mezclas o bebida láctea con aceite vegetal y cosas así. Ya no es como que leche pura. Ah, sí. Lo que sucede es que, digamos, en ese caso, si tú te vas a la tabla de ingredientes, justo ahí dice, ¿verdad? Sólidos lácteos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso antes lo vendían como que era leche, pero en realidad ahí estaban engañando al consumidor porque no era leche, ¿verdad? Eran subproductos de alguna fase de la extracción de la leche o de otros productos. Entonces, realmente ahí estabas engañando al consumidor porque le estabas indicando
Exacto, así como dice Karen, así como la Nutrileche, que ahora se llama Nutrileti, perdón. Entonces, sí, efectivamente, ¿verdad? Esas no se vendían como leche pura, pero en realidad no lo eran, ¿verdad? Entonces, sí son parte de las cosas que se han cambiado. Tal vez hemos avanzado muy poco en comparación a otros países, pero realmente son cambios importantes que se han hecho. Yo creo que lo que falta muchas veces en nuestro país probablemente es la parte educativa hacia el consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se le indica realmente al consumidor o no se le da esa educación de que debe leer la etiqueta de lo que está consumiendo, ¿verdad? Porque, miren, hay que ser realistas. Uno va al supermercado, al mercado y díganme quién no se basa más en la calidad, en el precio que en la calidad del producto, pues, ¿verdad? Porque entendemos que ahora, pues, los ingresos son mucho más bajos que antes, todo ha subido de precio, entonces, esas son las cosas que hay que trabajar, pero mientras el consumidor no sea exigente con los productos que consume, van a seguir pasando estas cosas, ¿verdad? Pero sí, como dice Jonathan, precisamente en la parte de la leche, sí hay unos que ya han sido eliminados, que ya no son leche, porque si ustedes se van a los ingredientes, dice precisamente sólidos de leche, mezcla de lácteos, eso lo vamos a ver nosotros también en el otro curso, pero sí es importante hacerlo, ver desde ya, notar desde ya. Muy bien, gracias Jonathan por tu intervención y también no me acuerdo quién nos comentó aquí, creo que fue Karen, ajá, sí. Muy bien, entonces otra parte importante de la cocción de las leguminosas es que aún en las grandes industrias también sufren las leguminosas un proceso de cocción tal vez un poco más, más no tan artesanal, sino más tecnológico por el tipo de equipos que se utilizan, ¿verdad? Pero realmente es importante porque sobre todo a los que se van a hacer las moliendas de las leguminosas, porque estos procesos de cocción permiten eliminar la testa, la cascarilla de las legumbres, ¿verdad? Y esto va a facilitar no solo la cocción del alimento, sino que también la digestión de la parte comestible de la leguminosa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de algunas industrias alimenticias, lo que hacen es mantener las legumbres a una temperatura ambiente durante algunos días y después después precisamente de esa etapa de remojo previo que tienen, ¿verdad? Antes del secado. Entonces, hacen remojo, dejan a temperatura ambiente y posteriormente ya hacen el secado de estas leguminosas. Esto pues va a permitir que permite muchas veces que estos granos germinen precisamente, ¿verdad? Porque sí hay industrias que necesitan las leguminosas germinadas, ¿verdad? Entonces, para eso es que se necesita hacer este tipo de... El remojo ayuda a eliminar la testa o la cascarita, María Fernanda, para facilitar la cocción y la digestión de los alimentos, de las leguminosas precisamente, ¿verdad? Entonces, al hacer este proceso de remojo, secado, ¿verdad? De las leguminosas, va a permitir precisamente esta germinación que también es necesaria en la industria de los alimentos, ¿verdad? Y esto permite también que hayan diversos procesos de tipo enzimático. Sí, adelante, Dina. Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando dicen ay, que estaba hablando de la telita por ejemplo, la del frijol. Ajá. Em, Personas que tienen como enfermedades de colon, a veces no pueden comer como esa telita, pero yo no sé por qué cuando dicen que licúen frijoles, lo voy a decir así como de manera artesanal, aunque no sé si sea así, pero que se hacía se daba vuelta, como una panita que traía unas cuchillitas que daban vuelta, que se separa como la cáscara. Ah, Eso sí es como bien, o es mejor, o en la licuadora también, o... fíjate que en este caso particular, lo que pasa es que como tú bien dices, es una forma artesanal de hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues sí se puede hacer. Lo que pasa es que quizás el contenido de que vaya a consumir o el porcentaje que vaya a consumir va a ser menor, ¿verdad? El que tenga que consumir que una persona que esté sana, digamos.
Lo que se pierde ahí es como la fibra, ¿o no? Mm, sí se pierde un poco la fibra porque la mayor parte está en la cascarita, ¿verdad? Eso sí se pierde. Ajá. Y también, por ejemplo, lo que se ayuda, no, lo que hay que buscar es la variedad de frijol que menos contenido tenga de fibra, que no deje residuos, ¿verdad? Precisamente para el colon. Por ejemplo, una de las opciones es el frijol blanco. Yo tuve alguna vez un paciente que tenía precisamente problemas de colon y él no, él le encantaban los frijoles, ¿verdad? Y él así como que, pero es que no quiero dejarlos y no quiero dejarlos. Entonces, me recuerdo que buscamos la mejor opción y la opción eran los frijoles blancos y le fue muy bien. Ah, ya. Gracias, Lick. Y otra pregunta. Con el queso de, con los quesos, por ejemplo, que no son, yo no sé, el queso de cabra o queso de oveja o esos quesos que hay, Ah, solo se pueden como cuajar con qué se puede cuajar que no sea como, es que yo busqué, pero decía un mesófilo, no sé qué, decía un nombre raro que no lo encontré. Entonces, ¿con qué se podría cuajar un queso de, no sé, de cabra tal vez? fíjate que lo que se usa normalmente, ya te me estás adelantando, pero lo que se usa normalmente son las tabletas de cuajo para cualquier tipo de queso. La tableta de cuajo lo que tiene básicamente son coagulantes de leche, ¿verdad? Cloruro de sodio y celulosas. Eso es lo que tiene. Ya, Ujú. Entonces, gracias. estas tabletas de cuajo, bueno, hay diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, hay cuajo líquido también, que es lo que normalmente usan en algunas industrias de alimentos, porque las cantidades que se dan, ¿a qué hora usan solo una pastilla para tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay tabletas muy, muy buenas que tiene, de hecho aquí tengo una en la mano y les voy a decir, dice, una tableta cuaja 50 litros de leche a 30 grados centígrados, pero estamos hablando de la leche fresca, ¿verdad? O sea, de la leche que no ha sido procesada todavía. Es decir, nosotros hablamos de leche, por ejemplo, se puede hacer queso de la leche que está, que de venta en el supermercado, pero hay que recordar que esa leche ya ha sido pasteurizada y esa leche también ya ha perdido calcio en los procesos de pasteurización. Entonces, a esas leches hay que agregarles, aparte de la pastilla de cuajo, calcio. Sí, a la leche fresca hay que agregarle calcio muchas veces, a la pasteurizada mucho, con mucho mayor razón. Y sin pastilla de cuajo no te cuaja, ¿verdad? Puede ser pastilla o puede ser cuajo líquido, ¿verdad? Hay diferentes presentaciones. Estas pastillas de cuajo las encuentran en la farmacia. Gracias, Lick. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense que me voy a adelantar, yo espero terminar antes, pero ayer hablé con la licenciada Mónica, la que les da investigación, y le pregunté que si me daba unos minutos de su periodo por si de repente me pasaba por lo de los cálculos de mezclas vegetales, y me dijo que sí, que solo hay un grupo que ya tiene a las 12:15, creo yo, que ya me dijo quiénes son. Entonces, por si de repente nos alargamos, pues yo ya pedí permiso para que no tengan pena, ¿verdad? Espero que no, pero mejor me adelanto por si pasara. Luego tenemos acá que, por ejemplo, los granos germinados, cuando ya hay un proceso de germinación de leguminosas, estos se pueden consumir ya sea directamente así germinados o se pueden descascarar. También algunos se pueden tostar y se pueden moler para dar lugar a otros productos que vamos a estudiar en el documento de apoyo también. Eh, ¿Qué hace este proceso de cocción? Intensificar las características organolépticas como son color, sabor y aroma, mejorar la digestibilidad, que era lo que mencionábamos anteriormente con Jonathan cuando él me preguntó qué porcentaje de digestibilidad podía tener. Pues depende, ¿verdad? Realmente hay alimentos que tienen muy baja digestibilidad. En conjunto, probablemente algunos alimentos o algunas dietas puedan tener un porcentaje mucho menor de digestibilidad. Pero cuando ya se hacen estos procesos de cocción más otros tratamientos como el remojo previo y otros más que vamos a ver después, nos pueden ayudar a mejorar la digestibilidad hasta en un 98%, ¿verdad? Va a depender de cómo hayan sido tratados esos alimentos. Hay un aumento del volumen y peso después de la cocción
y por ende mejoran su valor nutritivo, ¿verdad? Porque al momento de hacer el remojo y la cocción de las leguminosas, sí logramos nosotros eliminar algunos de los factores antinutricionales que vimos anteriormente, y estos al eliminarse permiten que haya un mejor aprovechamiento de los nutrientes que capturan al estar presentes de forma natural en la leguminosa, ¿verdad? Por eso es que se logra mejorar ese valor nutritivo. Muy bien. ¿Cuáles son los cambios que se pueden sufrir durante la cocción? Bueno, hay una gelificación del almidón, una desnaturalización de la proteína. La gelificación del almidón se puede dar por la coagulación de las proteínas y por el ablandamiento de la celulosa al entrar en contacto con el calor. La desnaturalización de la proteína se puede dar por el calor y modificación de pH, por una modificación de la fuerza iónica y por congelación y cambios de la superficie. En el caso del valor nutritivo va a cambiar, va a aumentar. ¿Por qué? Primero, porque cuando hay remojo, si bien es cierto, hay una pérdida de nutrientes en el agua de remojo, pero esta disminuye la producción de gas y las flatulencias. ¿Por qué? Porque va a eliminar o va a disminuir la cantidad de taninos presentes, ¿verdad? Y además elimina las sustancias tóxicas. Entonces, si hay una pérdida de nutrientes, pero hay también beneficios en cuanto al remojo de estas leguminosas. El calentamiento pues provoca un daño estructural, por tanto el remojo debe ser de preferencia en agua fría. Se puede hacer en agua fría o caliente, pero el problema es que si se hace en caliente, sí provoca un daño estructural, ¿verdad? Y pues en el caso de las industrias, estas no van a gastar tanto en utilizar agua caliente, sino que mejor agua fría al momento de hacer el remojo de estos alimentos. Hay una germinación y fermentación, por tanto hay una pérdida de vitamina C, colina y ácido fólico, ¿verdad? Recordemos que en la diapositiva anterior vimos que cuando hay germinación sí ayuda a que la vitamina C se mantenga o aumente, pero cuando hay una fermentación es cuando hay pérdida de vitamina C. Entonces esto es importante de mencionar. Si germina pero no fermenta, la vitamina C se logra conservar, pero si fermenta, la vitamina C se va a perder, ¿verdad? Entonces es como parte de las cosas que tenemos que controlar. Se ha demostrado en diferentes estudios, en diferentes tecnologías, que el uso de un solo tipo de método de cocción no es suficiente para completar o para inactivar los procesos enzimáticos, ¿verdad? Sino que se necesita precisamente, o para remover incluso los factores antinutricionales, por lo que se recomienda es el empleo de 2 o más métodos para que de esa forma se puedan aprovechar mejor las propiedades de las leguminosas. Por ejemplo, la combinación de la cocción y la germinación es uno de los métodos, de la combinación de métodos por excelencia para tener un mejor aprovechamiento de las leguminosas. Pero ¿cuál es la dinámica o cómo se maneja? Se hace el remojo previo, luego se hace la cocción y luego la germinación. Ese es el proceso que hay que ver. El remojo no lo podemos evitar aunque se pierdan nutrientes, ¿verdad? Porque pues es parte de importante para perder precisamente estas sustancias tóxicas o esos factores antinutricionales que debemos perder para aprovechar los nutrientes que vayan quedando en el alimento. Muy bien. Luego tenemos acá entre las etapas del procesamiento el remojo, que puede ser en agua fría, que debe ser de preferencia en agua fría, alrededor de 12 horas o más, dependiendo el tipo de leguminosa y la cantidad, y esta previene el endurecimiento de las semillas. También en esta parte de acá se incluyen muchas etapas, pero aquí vamos a ver las más importantes, que son la recepción y limpieza y acondicionamiento de las leguminosas, la clasificación, el decorticado y la separación. También existen otras como la molienda y el fraccionamiento, que las vamos a ver a continuación. Es bien importante que dependiendo del tipo de legumbre y del uso final al que se destinen, se pueden llevar a cabo otras etapas de procesamiento que también vamos a ver más adelante, como fueran el tostado, el horneado, el micronizado, perdón, y la extrusión, que los vamos a ver más adelante.
El remojo, como bien les había dicho, pues se puede llevar a cabo tanto en agua fría como en agua caliente. Sin embargo, pues las industrias alimentarias prefieren hacerlo en agua fría por tema de costos, ¿verdad? Porque esto aumenta los costos en la industria alimentaria. Y aparte puede aumentar y ocasionar, puede ocasionar el aumento de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, por tanto, prefieren usar el agua fría, ¿verdad? Es mucho menos costo. En el caso de la recepción, limpieza y acondicionamiento, lo que se hace es una separación de partículas por efecto de corrientes de aire a presión sobre una mesa que se encuentra en continua vibración e inclinada en un ángulo determinado para hacer esta primera limpieza. Y aquí se empieza a hacer una pequeña clasificación, ¿verdad? Posteriormente, se hace también una clasificación que se puede hacer de dos formas, por tamaño de grano y por color. Cuando es por tamaño de grano, lo que se hace es que se clasifican y se limpian, son separadas de acuerdo al tamaño usando separadores tipo zaranda. Vamos a ver en unas diapositivas posteriores cuál es este tipo de separador. Y cuando se hace por color, se hacen con un clasificador electrónico para obtener un producto final de color uniforme. En el caso del decorticado, lo que se hace es un ablandamiento de la cáscara por métodos secos o húmedos. Lo que se hace también es, la segunda parte es remover la cubierta y limpiarlo, ¿verdad? Estos son más fácilmente digeridas y aumenta la biodisponibilidad de sus nutrientes, precisamente por este ablandamiento de la cáscara, ¿verdad? Hay una separación también del cotiledón de la testa. El decorticado y separación se llevan a cabo en paralelo, aunque si se realizan como etapas independientes, se mantiene una mayor efectividad. En el caso de la clasificación que nosotros tenemos acá, aquí cuando se hace la clasificación, se lleva a cabo como una segunda limpieza para eliminar por completo los residuos de polvo que puedan llegar a contener. Aquí pues esto nos ayuda también a eliminar todos los residuos que puedan haber de polvo, pero también a detectar si hubiera algún metal, ¿verdad? Alguna detección de metales, porque recuérdense que cuando hay procesos de maquinaria o equipo bastante sofisticados, puede haber algún desprendimiento de alguna pieza que se pueda, que pueda contaminar nuestro alimento, ¿verdad? O bien de algunos otros metales que puedan surgir en diferentes etapas del proceso. Entonces, esta segunda clasificación evita precisamente que haya o que se detecten esos metales que puedan provocar una contaminación o un riesgo de contaminación en el producto final. En el caso del ablandamiento de la cáscara, que ya es en la parte del decorticado, bueno, pues en el caso de los métodos que se llevan a cabo, que son métodos seco o húmedo, puede ser, por ejemplo, un secado prolongado al sol. Pueden también aplicarse algunas pequeñas cantidades de aceite comestible, seguido de secado al sol también para ablandar esa cáscara. Y pues también puede haber se pueden sumergir las legumbres en agua por determinadas horas, ¿verdad? También cuando estamos hablando de los métodos húmedos, se pueden hacer pues diferentes métodos, ¿verdad? Que vamos a ver nosotros también en el documento de apoyo. Pero siempre hay una combinación de métodos, ¿verdad? Nunca es recomendable usar solo método seco o método húmedo, sino que hay una combinación de estos, ¿verdad? Donde pues se vuelven a sumergir las legumbres en agua y después se secan al sol otra vez. O bien pueden haber también algunos ablandamientos o algunos procesamientos para obtener otros productos diferentes o subproductos para utilizar en otros alimentos. Por ejemplo, cuando se hacen estos métodos, se obtienen ciertas partes de la leguminosa para la molienda porque se van a utilizar en la elaboración de otros productos como productos cárnicos. Eso lo vamos a ver también en el otro curso y en el documento de apoyo, alguna pequeña parte, solo para que lo vayan teniendo ya como en cuenta.
de que estos alimentos pues sirven para múltiples cosas, ¿verdad? No solo para consumir de forma individual, sino también para, ahora también se ha tratado de que, por ejemplo, en caso de embutidos, por ejemplo, se utilicen algunas harinas de leguminosas para aumentar su valor nutritivo, ¿verdad? Entonces, han habido varios cambios en cuanto a en cuanto a la industria también cárnica, en cuanto a embutidos y tantas cosas más, para evitar también usar el uso continuo de tantos aditivos que al final pues solo dañan el organismo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se han trabajado y que se han expandido al final, ¿verdad? En el caso de la separación también, durante esta etapa de la separación, más o menos se pierde entre un 2 a un 5% del germen de las leguminosas, ¿verdad? Eso también es importante. Ajá, sí, ahí dice María Fernanda, he visto la edición de harinas en la etiqueta de embutidos, exacto, así es. También para dar textura, a veces sirven, ¿verdad? Para dar volumen, como parte de los aditivos naturales que ahora se utilizan. Muy bien. En el caso del decorticado, este es un poco más amplio, por eso lo traje también para acá, que está influenciado por la variedad, la temporada o estación de cuando fueron cosechadas, el tiempo de cosecha y la localización del cultivo. Las variedades más grandes, es decir, con corteza más gruesa, son fáciles de descascarar y dan un mayor rendimiento, por lo cual son las preferidas en la industria molinera. Las variedades pequeñas requieren varios tratamientos previos al descascarado y otros procesos complejos. En algunas bibliografías ya antiguas van a encontrar que les dicen que las leguminosas no se muelen porque se pierden y no sé qué. Pues no, depende qué leguminosa sea, ¿verdad? Por eso les digo acá, como bien dice María Fernanda, en muchas industrias, sobre todo de cárnicos, ya se utilizan la molienda de estas leguminosas, ¿verdad? Precisamente porque ayudan a tener aditivos de forma natural en estos alimentos que van a mejorar o que van a tener una función tecnológica dentro del alimento. A escala comercial, los métodos de descascarado son similares a los tradicionales y estos consisten en una primera etapa de secado por tendido de las legumbres al sol, seguido de su trituración en morteros. Por supuesto que hablamos de morteros a escala comercial a nivel industrial, ¿verdad? En el caso de los garbanzos, las lentejas, las arvejas, estas pues tienen una cubierta fácilmente removible, ¿verdad? Y su secado pues requiere de ser menos drástico y menos intenso, ¿verdad? Pueden tener un tratamiento con agua o aceite de menor intensidad para remover precisamente esa cascarilla. Estos, precisamente el garbanzo, la lenteja y las arvejas, son las leguminosas de mayor importancia o de mayor interés para estas industrias porque su cascarilla es fácilmente removible, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es que sean mejores, es que requieren de menos tratamientos para poderse, pues para poder ser procesadas. En el caso de las legumbres frescas, por ejemplo, las que son recién cosechadas son mucho más difíciles de procesar por su contenido de humedad. Por eso mismo se someten a un proceso de almacenamiento bastante prolongado para disminuir el contenido de humedad por un proceso de secado, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas acá del decorticado? ¿No? Muy bien. Entre las otras etapas de la molienda que hay, de procesamiento que hay, ya llegamos a la parte de la molienda, donde lo que se hace es la reducción del tamaño de la partícula, que es indispensable para incrementar el área interfacial de los granos, aumentando de esa forma la eficiencia y disponibilidad del secado. Después llegamos a la parte bueno, antes de pasar al fraccionamiento, es importante mencionar que hay 4 tecnologías importantes dentro de la molienda que pueden aplicarse a las leguminosas. Entre estas está la molienda por impacto, por fricción, la de cuchillos y la de presión directa. Bien, va a haber asistencia, pero yo creo que, no sé si deciré ya entro. Sí, aquí estoy. Sí, aquí está.
Aquí estaba esperando un poquito, pero sí. Ok, Iba a ver, te gracias. las dejo de una. Ok, muy bien. Entonces tenemos estas 4 tecnologías de la molienda, ¿verdad? Dice, vamos a ver, María Fernanda, los garbanzos en lata no tienen la testa. No, ya no la tienen, María Fernanda. Ya sí, ya ha sido removida. En el caso de la molienda, como les mencionaba, las 4 tecnologías que se van a ver en el documento de apoyo están la molienda por impacto, la por fricción, por cuchillos y por presión directa. En el caso del fraccionamiento que nosotros vemos acá, observamos que es la extracción de concentrados y aislados proteicos de legumbres para obtener nuevas fuentes de proteína y fibra alimentaria. Los concentrados más o menos tienen entre un 65 a un 75% de proteína. Acá en el fraccionamiento, pues se pueden dar de 2 formas también. Hay métodos húmedos y métodos secos para obtener esta extracción de los concentrados o aislados de proteína. De todo esto que nosotros vimos, hay derivados de las legumbres, que son productos obtenidos a partir de la transformación de estas legumbres secas y pueden ser mondadas, purés, harinas, y pues aquí vemos sus características, ¿verdad? Que las mondadas son los cotiledones sin tegumento, o sea, sin la testa o cáscara. Los purés, pues es la trituración de las semillas, y las harinas, que es la molienda de las legumbres secas y despojadas de la parte cortical. Entonces es lo que nosotros vamos a encontrar en el mercado actualmente. Muy bien. Estas son solo para darles unas imágenes de lo que son las etapas del proceso. Acá vemos cómo se hace la limpieza y acondicionamiento, el que es la primera etapa, ¿verdad? De este procesamiento de las legumbres. Aquí lo que se hace, no sé si se recuerdan que en los cereales vimos que habían corrientes de aire que provocaban precisamente que se separaran las partículas pequeñas o más livianas de las grandes, ¿verdad? Entonces lo que hace en estos equipos es estratificar las diferentes partículas según su peso, ¿verdad? Entonces las más pesadas se van a sedimentar, o sea, se van a quedar en la parte de abajo, y las más livianas son las que van a recorrer toda la cubierta hasta la parte final, o sea, ahí es donde se hace esa separación o ese acondicionamiento según el tamaño o el peso de la partícula. Entonces, entonces se logran separar al final en distintas fracciones dependiendo los tamaños y los pesos, ¿verdad? Y al final lo que se obtiene pues son granos ya más limpios. Luego se hace esta parte de la clasificación, y estas son las mallas tipo zaranda que yo les había mencionado. No sé si lo logran observar acá. Vamos a ver. Si lo vemos acá, tienen unos como orificios estas mallas, ¿verdad? Que estos orificios van a depender del tipo de leguminosa que yo voy a trabajar. Por ejemplo, hay tamaños desde 6 milímetros hasta 10 milímetros, ¿verdad? Pero eso va a depender del destino final de la industria que se tenga el alimento o la leguminosa. Está también esta parte del decorticado que vemos acá, que es, ya aquí ya vemos nosotros la eliminación de la cascarilla como tal, ¿verdad? De la arveja en este caso, ¿verdad? Luego tenemos también la separación, que esto pues se usan unos tamices acá que también ustedes observan que tienen algunos orificios, ¿verdad? En los molinos a gran escala lo que se hace es adaptar las técnicas que ya se conocen artesanalmente, y lo único que se gana pues es más eficiencia y menos tiempo, ¿verdad? Más eficacia. El rendimiento es mucho mayor de este tipo de tecnologías porque ya son equipos más adecuados, ¿verdad? En el caso de los molinos ya a gran escala, estos realizan un descascarado por técnicas de procesamiento seco, ¿verdad? Que es lo que nosotros observamos también acá en la otra imagen.
donde observamos cómo ya ha sido descascarado, cómo se ha separado la cascarilla del alimento ya separado. Estos son los molinos que normalmente se utilizan. Ustedes observan, tal vez no se ve bien porque está de lado, pero por acá es por donde sale y tiene unas rejillas o unos tamices donde se hace esa separación. Y esto pues ya son equipos bastante más sofisticados que son los que hacen la molienda de la leguminosa, ¿verdad? Entonces sí ven que es todo un proceso. Este probablemente ya tenga insertado este molino algunos otros, por ejemplo, equipos como la separación para que ya vaya como en una línea de producción continua. Muy bien. Luego, entre las aplicaciones que nosotros podemos observar a grandes rasgos están el tostado y el horneado, donde se pueden hacer, por ejemplo, snacks como en los de garbanzo, que ya existen bastante ampliamente en los supermercados, para deshidratar y aumentar la digestibilidad de las leguminosas. Existe también las congeladas, que aquí no vamos a entrar a detalle porque es básicamente el escaldado, cocción y congelación o ultracongelación de estas leguminosas. Pero tal vez de los más nuevos que ustedes van a encontrar acá, está el micronizado, que es un proceso térmico de secado y cocción de corto tiempo y alta temperatura. El corto tiempo son segundos, ¿verdad? Este implica el uso de longitudes de onda infrarroja de entre 1.8 y 3.4 micrones. Algo bien importante de mencionar con el micronizado es que no se debe confundir con los hornos de microondas, porque los hornos de microondas utilizan una onda muy superior a este micronizado, ¿verdad? En el micronizado se pueden trabajar los cereales, las semillas, las oleaginosas, las leguminosas como tal, ¿verdad? Pero como les repito, se calientan nada más en cuestión de segundos y esto no permite una pérdida de humedad muy significativa, ¿verdad? Entonces, porque como es tan rápido y está expuesto a altas temperaturas en cuestión de segundos, por ejemplo, la soya, por ejemplo, no, la soya no es, ¿cuál era? El maíz se puede llegar a exponer más o menos a unos 100 grados centígrados y el tiempo no es mayor a 45 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como parte de las cosas que han mejorado en cuanto al tratamiento y el procesamiento de estas leguminosas. En el caso de la extrusión, se emplean altas presiones y temperaturas durante cortos periodos de tiempo, de forma que se obtienen alimentos como snacks, cereales de desayuno, con texturas y o sabores distintos al que tenían inicialmente. En el caso de la extrusión, hay que comprender que esto no es específicamente de las leguminosas, sino que este procesamiento tiene como base los granos de cereal, como el trigo, el maíz, la cebada. Para aumentar el valor nutricional de los mismos, se incorporan precisamente ya sea leguminosas, verduras o frutas incluso, ¿verdad? Pero aquí se los puse porque realmente las mezclas son, o las más importantes son, cereales con leguminosas, ¿verdad? Entonces es parte de lo que traemos acá. Este es el micronizado, el equipo de micronizado que nosotros observamos acá. Es como en la parte de arriba está como que la planchita donde va la leguminosa. Este es el alimentador y así de esta forma están expuestos a los rayos infrarrojos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a observar acá. Muy bien. Entonces, fíjense que ya estamos sobre los 15, faltan 15 minutos para las 12. Yo no sé si quieren, no sé, que les dé unos 5 minutos y regresamos o seguimos o qué piensan. Aprovechando que me dieron el permiso de alargarme un poquito. Ya solo nos falta ver el cálculo realmente de las mezclas vegetales. Sí, María Fernanda, aumenta el valor nutritivo por la mezcla vegetal. Así es. Ok, seguimos. Muy bien. Muy bien, entonces ya para ir, ¿sí? Perdón, sigamos, le dije. Ok. Y ya esta es más dinámica esta parte porque es de cálculos. Solo para la parte de mezclas vegetales tenemos nosotros que
para ir recordando nada más el concepto, ¿verdad? De la mezcla vegetales, que son productos alimenticios en los que se combina un cereal y una leguminosa para mejorar la calidad de la proteína en función de aportar la cantidad adecuada de aminoácidos esenciales para el organismo. Las combinaciones son con cereales, ya sea con concentrados proteínicos o con diferentes especies de leguminosas, dependiendo si lo hacemos a nivel industrial o a nivel artesanal o a nivel de casa, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una mezcla vegetal bastante común en nuestro país, frijol y arroz. Aquí, claro, ya tiene otros componentes como el queso, ¿verdad? Y el aguacate, pero pues esto solo se los puse por cuestión de ir recordando, ¿verdad? Pero aquí tienen ustedes una buena fuente de nutrientes en estos 4 alimentos que pues dentro de todo son bastante accesibles, tal vez no a la mayoría de la población de las áreas rurales, pero sí pues en nuestros ambientes más citadinos de alguna forma, ¿verdad? En las áreas rurales me refiero a las áreas que tienen menos acceso a estos alimentos, ¿verdad? Como pues muchas comunidades que nosotros mismos atendemos durante los periodos de EPS, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso es lo único que les tengo de concepto de la parte de mezclas vegetales. No voy a ahondar mucho. ¿Qué me están preguntando aquí? ¿Qué están hablando de grados Brix? Los cálculos para calcular la cantidad. ¿Qué están hablando, chicas? Perdón, no me estoy perdida porque no he tocado estos temas ahorita. Lick, es que Karen, ajá. muchas personas tenemos dudas de cómo se calcula lo del vino de la guía 3, entonces creímos que hoy podíamos cómo solucionar esas dudas. Ah, ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Solo déjenme terminar con esto y vemos, ¿sí? Ok. Entonces. Muy bien. Luego tenemos el cálculo de mezclas vegetales por score químico, que es lo que ustedes ya han venido manejando. Díganme una cosa, ¿sí se recuerdan de cómo hacer el cálculo o si quieren que lo veamos a detalle? A ver, cuéntenme. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, miren, pues ustedes tienen el patrón de aminoácidos que nosotros tenemos por FAOMS, que es este. ¿Sí? Que es este que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Este. ¿Sí? Ay, qué mal escribí, pero bueno. Entonces, este que nosotros tenemos acá, que es déjenme ver. Muy bien. Este que nosotros tenemos acá, que es el patrón de la FAOMS, ¿sí? Este es en el que nos tenemos que basar para hacer nosotros el score químico. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, vamos a hacer una mezcla vegetal, pues simple, la de cereal y leguminosa, que es con arroz y frijol. Y esto, pues nosotros tenemos que tener primero los miligramos de aminoácidos que se nos dan en 100 gramos de la porción comestible del alimento. Es decir, en este caso, esta es del arroz, ¿sí? Cereal, arroz. Y acá está el del frijol, ¿sí? ¿Dónde encuentran esto? Ustedes se recuerdan que tienen unas tablas de donde están los aminoácidos o lo pueden buscar en las páginas de FAO o de cualquier otra fuente que sea confiable, obviamente, donde les van a proporcionar los miligramos los miligramos de aminoácidos en 100 gramos de la porción comestible del cereal o la leguminosa que ustedes busquen. Entonces, lo que ustedes tienen que encontrar son los miligramos de aminoácido en los gramos de proteína del alimento, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, nos vamos acá. El paso 1 es identificar los gramos de proteína del alimento. Me voy a la tabla de composición de alimentos y veo cuántos gramos de proteína tiene el arroz, ¿sí? Y tiene 7.5.
Luego me voy a ver cuántos gramos de proteína tiene el frijol negro y tiene 22.7. Teniendo ya una vez esos gramos de proteína del cereal y la leguminosa, vamos a aplicar esta fórmula, que es miligramos de aminoácido en gramos de proteína del alimento es igual a los miligramos de aminoácido en 100 gramos de porción comestible del alimento dividido los gramos de proteína del alimento. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Si pueden ir haciendo los cálculos, háganlos de una vez para que sea mucho más fácil, ¿sí? Entonces tenemos acá. Dice que la fórmula es miligramos de aminoácido en 100 gramos de porción comestible, o sea, esto, ¿sí? Dividido los gramos de proteína del alimento, o sea, esto. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, tenemos. Saquemos el primer dato. Nancy, adelante. Licenciada, solo una consulta. Esto sería como la versión básica del ¿cómo se llama este sistema cómputo aminoácido? Algo ¿Sí? así sería. Sí, así es. Ah, ok. Gracias, licenciada. Del score químico de aminoácidos, ajá. Ah, ok. Gracias, licenciada. Solo para entender un poquito el concepto de la complementación, ¿verdad? Del cereal con la leguminosa. Sí, así es. Aquí no vamos a nosotros entrar a la parte de digestibilidad, que es el PDCAS, sino que vamos a hacer solamente lo del score químico. Listo. Gracias, licenciada. ¿Sí? Disculpa la No, adelante, no te preocupes. Muy bien, entonces, dice acá, vamos a tener que sacar ese dato por cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, dice, miligramos del aminoácido en 100 gramos de porción comestible del alimento dividido los gramos de proteína del alimento. Vamos a usar en este momento los 7.5 del cereal, o sea, del arroz, porque es lo que vamos a sacar en este momento, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál sería el primer dato? Ah, muy bien, excelente. Ok, me voy a salir de aquí porque, ay, vamos a ver, serían. Ay, no me va a salir, qué horrible me va a salir esto, pero espérenme. Acá, 54.13, ajá. El siguiente, histidina. 26.27. Ajá, el siguiente. Vamos a hacer un par aquí, solo para que vayan. Ajá, muy bien. 40. Leucina. 86.4. Siguiente. Ajá. Sí, 39.87. Siguiente, los azufrados. 24.4, ajá. Ahí. Ajá. Preonina. 40.93, ajá. Triptófano. Ajá. Y valina. $57, ajá. Luego, vamos con 57.73, muy bien. Vamos con lo de la leguminosa. ¿Se recuerdan que teníamos en la leguminosa acá? 22.7. Entonces serían miligramos del aminoácido dividido los gramos del alimento. Entonces, acá, 11, ajá, 50.84
Siguiente. Histidina. 22 punto, ¿qué era, licenciada? Disculpe. 22.7, 7, ajá. Bueno. Sí. 27.62, ajá. Isoleucina. 40.83, ajá. Leucina. 40.84, ajá. Lisina. No, Sofía, dice Sofía que no. ¿Cuál es ese, chicos? 74.23 era la leucina. 80, no, el de 40.84 era la isoleucina y leucina 74.23. Ah, va. Entonces estamos isoleucina 40.83 y leucina 74.23. Ahí vamos. Ok. Lisina. 70.18. Ajá. Azufrados. Ujú. Treonina. 38.68. Ok. Triptófano. Ujú, 9.82. Ajá. Valina. 44.76. Muy bien. Va. Entonces ahí ya tienen ustedes esto. Esto es el cálculo de los miligramos de aminoácido. Eso está así. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, aquí ya los tenía. Lo que pasa es que era para que ustedes también lo trabajaran. Entonces, acá pues ustedes ya van a ir comparando si les salió o no el dato, ¿verdad? Entonces, luego ya que tenemos esto, que es el cálculo de los aminoácidos, este es el resultado. Aquí les voy a poner resultado. Acá. Vamos a identificar el aminoácido limitante. ¿Y cuál será o cómo hago eso del cálculo de saber cuál es el aminoácido limitante? Bueno, acá no se dejen llevar porque es el más pequeño, ¿verdad? Porque si nosotros observamos acá, el más pequeño diría uno, ay, bueno, es este 13, ¿verdad? En el caso del cereal. Y en el caso de la leguminosa también diría yo, ay, es este 9.83. Pero ese no es el aminoácido limitante. Exactamente, como dice Andrea Gaitán, lo que se hace es que se compara con el patrón, que es este de acá. Para eso nos sirve ese patrón. Entonces, si nosotros observamos acá, lo que tenemos que hacer es una resta simplemente y ver cuánto le falta para llegar al patrón o si lo sobrepasa. Por ejemplo, acá el patrón me dice que para fenilalanina y tirosina tengo acá que el patrón dice que tiene 63. Y si yo veo acá, lo que le falta, pues son más o menos como entre 10 y 13 miligramos, ¿verdad? Pero hay otros que están muchísimo más bajos. Por ejemplo, en el caso de la lisina, ¿verdad? La lisina tiene 58 para el cereal, ¿sí? Como patrón, perdón. Y esta tiene 39.87. ¿Cuánto le falta para llegar a 58? Hagan la resta ahí. Le hace falta, exactamente, así es. Entonces, 18.3, entonces, ¿sí? ¿Había que restar el 39 con el 10 o qué restar? Restamos el 58, que es el patrón, ¿sí? Menos los miligramos de aminoácido que te dieron cuando hiciste la división anterior. Ah, ya, ¿Ya? con el 39. Exactamente. Entonces, Ya. se hacen los miligramos del alimento, ¿sí? Con
se comparan con el patrón, que es este, que es el patrón de referencia. Sí, Karen, adelante. Lo mismo sería para lo del frijol, Sí, lo mismo con será. el mismo patrón. Así es, con el mismo patrón. Ah, ok, gracias. ¿Mm? Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, acá observamos igual. Vamos viendo uno a uno, ¿verdad? Este dice 63, este tiene 50, 83, le faltan como 13 más o menos, y así vamos viendo. Pero este es al que más le falta, los azufrados, ¿verdad? Ay. Ay, ¿qué pasó? Entonces, adelante, Su. Lick, o sea que, por ejemplo, ahí los datos que usted tiene en rojo ya son las restas. Ya son yo aquí ya Ah, los ok. identifiqué, ajá, Ah, ok. ajá, sí. Entonces acá vamos viendo que hasta 25, si usted, por ejemplo, hagan este, ¿va? Bueno, aquí vemos histidina con el de la leguminosa se pasa, entonces está bien. La isoleucina con este queda más alto, o sea, tiene más. Leucina con este tiene más, ¿verdad? Lisina tiene más, la leguminosa, ¿verdad? Que el patrón. Casi todos tienen más, pero si ustedes ven, por ejemplo, el triptófano que tiene por debajo, ¿cuánto le falta para llegar a 11? Le falta una nada, ¿verdad? En cambio acá, en el caso de la metionina y cisteína, que son los azufrados, le hace falta bastante para llegar, ¿sí? Al patrón. Entonces, como dice aquí, creo que alguien ya me puso la respuesta, Wendy puso, en el caso del cereal referente al patrón, le hace falta 18.13 miligramos para llegar y alcanzar el patrón de referencia. En el caso del cereal, del arroz, pero en el caso del frijol, le hacen falta 14.69 miligramos para llegar al patrón. Sí, Karen, adelante. Digamos que entonces elige el que esté más cercano. El que esté más lejos. El que esté más lejos. El que esté más lejos al patrón, ajá. Ese Ah, será tu aminoácido limitante, exactamente. Así es. ya. Ajá, muy bien. Ya me perdí. ¿Puedes repetir? Es que no- ¿En dónde te perdiste? En eso de lo más cercano al patrón o no. Tú tienes acá que este es el patrón de referencia, ¿sí? Este que estoy indicando acá. Este que les mencioné, ¿sí? Donde dice, ay, Sí, ajá. Ese es nuestro marco de referencia, dijeron por ahí. exactamente. Ay, perdón, es que aquí está. Va. Entonces, esta es la referencia, ¿sí? El patrón. Entonces, yo tengo que comparar estos sí te queda claro de dónde salieron, ¿verdad? Estos cálculos. Sí, eso sí. Va. Entonces, ya que tengo yo estos que están marcados en rojo, o que están aquí marcados, es porque yo ya los identifiqué que son mis aminoácidos limitantes. Pero entonces yo lo que tengo que observar es, bueno, veo y ve, este es el del cereal, ¿sí? Y este es el del frijol. O leguminosa, como quieran ahí. Entonces veo yo y digo, bueno, 63 menos 54.13, ¿cuánto me da? $8.13. Va, te da 8.13. Si tú haces cada resta, aquí por ejemplo te das cuenta que 26 se pasa de 19, 40 se pasa de 28, entonces no de todos hay necesidad de hacer la resta, sino solo de los que estén más abajo del patrón. Entonces, tú así es como vas a determinar tu aminoácido limitante, ¿verdad? Que es al que más le falte para llegar al patrón. Si tú haces la resta de 58 menos 39.87, te va a dar que te faltan 18 punto algo miligramos para llegar al patrón. Por tanto, le falta mucho más para llegar al patrón de referencia. O sea, a este le faltan 8 y a este le faltan 18. Entonces, mi aminoácido limitante será este. No sé si ahora sí te quedó más claro. Sí, hoy sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien. Dice María Fernanda, ¿se pueden tener dos aminoácidos limitantes? Pues realmente es raro que pase, pero más, por eso es que estos se juntan,
porque no hay como una diferencia significativa entre cuál falta más o cuál falta menos, porque este, por ejemplo, son cuáles, los azufrados, y estos cuáles son, la fenilalanina y la tirosina, ¿qué son? Los aromáticos, chicos, recuérdense. Entonces, solo estos te pudieran dar como que 2 aminoácidos limitantes. Rarísimo que pase que hayan 2 aminoácidos limitantes. Generalmente es uno porque a veces es por 1 gramo o por 1 miligramo o algo así la diferencia, ¿verdad? Entonces se prioriza el de menos, al que más le falte llegar al patrón. ¿Quedó claro aquí esta parte? Sí, licenciada. Ok, muy bien. Sofía, no sé si ibas a preguntar algo. Exactamente, Sofía. El limitante sería el que más le falte llegar al patrón, correcto, así es. Lo que pasa es que a veces cuando oímos limitante pensamos en el más bajo, ¿verdad? Pero no, limitante es al que más le falte llegar al patrón en palabras sencillas. Muy bien. Luego tenemos acá ya se los puse el ejercicio ya escrito, ¿verdad? Lo que hicimos ahorita, 58 de lisina del patrón menos 39.87 miligramos de lisina del limitante, y lo que me da es precisamente esto que yo les mencionaba, ¿verdad? 18.13 miligramos de lisina por gramo de proteína para complementar con el frijol. Y lo mismo se hizo para la leguminosa, ¿verdad? 25 miligramos de metionina del patrón menos 10.31 miligramos de metionina del frijol nos dará 14.69. Lo que acabamos de hacer se los puse acá, solo que ya solo para los limitantes, ¿verdad? Muy bien. Luego dice el paso 6, determinar los gramos de proteína de la leguminosa. Se determinan los gramos de proteína de la leguminosa que se requieren para que el cereal llegue al valor establecido en el patrón de referencia. ¿Se recuerdan que en la primera diapositiva de este cálculo vimos que el frijol en la TCA tiene 22.7 gramos de proteína? ¿Sí? Eso fue lo que vimos. Y nos dice que esto tiene, porque estos 22 gramos de proteína, perdón, son en 100 gramos del alimento. Y se recuerdan, voy a regresar para no perderlos. Voy a regresar, no se me van a perder. Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Acá, perdón. Nosotros vimos acá, ya con los cálculos que hicimos, vemos que 22.7 gramos de proteína que tiene el frijol en 100 gramos de alimento nos van a dar 70.18 miligramos de lisina. ¿Estamos claros de dónde saqué el dato de este que voy a presentar acá? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, perfecto. Entonces, dice acá que tengo 22 gramos de proteína del frijol en 100 gramos de alimento. Eso me va a dar que tengo 70.18 miligramos de lisina. Ahí me faltó el punto 18, pero ahorita ya, como después tenemos que redondear, pues no importa tanto los decimales. Entonces, dice que yo necesito saber cuántos gramos de proteína de frijol necesito para cubrir los 18.13 miligramos de lisina que me hacen falta para llegar al patrón. Eso es lo que yo necesito saber. ¿Estamos claros ahí por qué uso esos datos? ¿O quieren que se los repita? Bueno, vamos a ver, pues dice.
Ok, muy bien. Dice, estos 70.18 miligramos de lisina o 70 gramos de lisina, les voy a poner con los decimales para que. Vamos a poner aquí. 70, estos 70.18 miligramos de lisina son los miligramos que nosotros calculamos en el primer cuadro, ¿sí? Estos de acá, estos, miren, estos que están acá. De ahí los saqué, ¿sí? Entonces dice 22.7 gramos de proteína de frijol, que es el dato que me da la TCA, tienen 70.18 miligramos de lisina. Y yo necesito saber cuántos gramos de proteína que tiene el frijol necesito para cubrir los 18.13 miligramos de lisina que me faltan para llegar al patrón de referencia. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces hagan el cálculo ahí. 18.13 por 22.7 dividido 70.18. A 5.86, 88 van a variar dependiendo los decimales que utilicemos, ¿sí? Y acá dice que yo tengo 5 gramos de proteína. ¿Por qué en apariencia tengo más o tengo menos o no lo redondeo? Ese redondeo que se hace va a depender porque nosotros necesitamos acá que sean números redondos para hacer las proporciones de las mezclas vegetales. ¿Se recuerdan que las proporciones de las mezclas vegetales me dice, por ejemplo, 80-20, 70-30, 75-25? Esas proporciones van siempre en números redondos. Entonces nosotros vamos redondeando desde acá. ¿Por qué no para arriba? ¿Por qué no 6? Porque entonces les da un número muchísimo más grande o se va como desfasando. Entonces vamos haciendo los redondeos para abajo porque es como más práctico, digámoslo así, para hacer este tipo de cálculos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen esto, ustedes lo van a... Aquí el redondeo es un poco diferente a las reglas matemáticas que nosotros normalmente conocemos, ¿verdad? Entonces, el redondeo se hace para abajo para el número inmediato, pues redondo, exacto, ¿verdad? Que en este caso, si les da 5.88, 5.86, ustedes lo dejan en 5, ¿verdad? Luego vienen y dicen ustedes, 22.7 gramos de proteína hay en 100 gramos de frijol. Y yo necesito 5 gramos de proteína, pero ¿cuánto frijol necesito para poderlo hacer? Por ahí ya hicieron el cálculo y de plano que con los decimales y todo como que les dio un poquito más del 22. Ajá, sí, pues, va. Entonces, al final, eso no es tan relevante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes observen acá, ya cuando hagamos nosotros la proporción, digamos, ya se van a dar cuenta que igual les va a quedar en 25, ¿verdad? Sí, ese es el dato, Andrea, es 22, porque vamos a ver, aún con los decimales tendría que darles, vamos a ver. Sí, a María Fernanda le da un poquito más alto por los decimales que se utilizan, pero desde aquí es importante hacerlo ya con el redondeo, María Fernanda, para que no te dé muy arriba. Igual al momento de hacer la proporción de la mezcla, lo vas a dejar en 25. Entonces ahí es como que va haciendo uno el criterio, pero aquí es mejor ya ir eliminando esos decimales.
Muy bien. Entonces, tenemos claro de dónde salieron esos 22 gramos de frijol, ¿verdad? Que son los 5 gramos de proteína que yo necesito en 22 gramos de frijol que necesito para llegar a la mezcla vegetal. Bueno, entonces hago el mismo procedimiento con el cereal y tengo acá en 7.5 gramos de arroz, tengo 24.4 miligramos de metionina, ¿verdad? Este es el azufrado, ¿verdad? Y lo que necesito para llegar al patrón de referencia son 14.69 miligramos de metionina. Y lo que me va a dar es 4.51 gramos de proteína. Aquí sí lo puedo dejar como 4.5. Entonces me puedo ir de 0.5 en 0.5, ¿sí? En el caso este, ¿verdad? Entonces, vengo yo y digo ahora, 7.50 gramos de proteína hay en 100 gramos de arroz. 4.5 gramos de proteína, ¿cuántos gramos de arroz necesito? Hagan su cálculo ahí y les tiene que dar 60 gramos de arroz para obtener 4.5 gramos de proteína que necesito para llegar al patrón. Pero entonces en el cálculo anterior hubiéramos podido dejarlo en 5.5 o ese sí se baja a 5. O sea, ¿cómo sabe cuándo sí dejarlo en 0.5 y cuándo no? Es que aquí más que, o sea, la verdad es que te digo algo. Aquí si tú lo dejas en 5.5, sí se hubiera podido. La verdad es que sí se hubiera podido. Sí se hubiera podido acá dejar en 5.5, por ejemplo, ¿sí? Y te va a dar un dato, pues más o menos similar, ¿verdad? Hazlo aquí de una vez. Si quieres lo dejamos así para que no se confundan. Sí. Me cambia a 24. Ah, pero no importa, eso no importa. O sea, ahí van a ver por qué no importa en este momento. Va, te quedan 24 gramos de frijol, ¿sí? Sí, 24.22, pero me imagino que se quedan 24. Sí, en 24 lo vamos a dejar. Muy bien. Va, dejémoslo así ahorita. Y ahorita lo vamos a corregir. Bueno, entonces ya que tenemos esto, aquí sí les da los 60 gramos de arroz. 60 punto algo de arroz. Sí, va, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya estamos. Ahora vamos a hacer, dice, a determinar la proporción de cada alimento. Entonces dice, los gramos que se requieren de cereal y leguminosa equivalen al 100%. Es decir, si nosotros vemos acá, aquí nos va a cambiar también, porque si tenemos acá 24, nos van a dar que son 84 gramos de la mezcla, porque son los 24 gramos de frijol que obtuvimos más los 60 gramos de frijol. De arroz, perdón. Entonces, este va a ser mi 100%. Entonces, acá veo yo y digo, ¿cuánto acá representa los 24 gramos del 100%? Aquí me va a variar porque yo tenía 22. Entonces, ¿qué digo? 84 es mi 100%, 24 gramos, ¿cuánto es? ¿Cuánto me representa de porcentaje de esa mezcla vegetal? $28.57. Sí, 28 punto, lo vamos a dejar con un decimal, 28.6, ¿sí? Y ahora bien, dice 60 gramos de arroz, ¿cuánto me va a representar de esos 84 gramos? Ah, 71.4. Muy bien. Y aquí me bajó. Entonces, ya tengo acá esto, 71.4, ¿sí? Entonces, dice acá, mi porcentaje será acá 71, ¿verdad? Y acá 29. Pero esta proporción no la puedo dar así, sino que la tengo que dar en números redondos. Entonces acá, ¿a dónde se asemeja más? ¿O cómo lo puedo hacer más? Yo no puedo hacer este hasta 30 o hasta 75, por ejemplo, sino que lo puedo dejar en 70
y el otro va a ser 70-30. ¿Sí? ¿Comprendemos ahí cómo fue el cambio este o por qué se ajustó o por qué se redondeó así? ¿Podría repetirlo? Disculpe. Va, miren pues, acá la proporción, esta proporción de acá, según estos porcentajes, el 71 del arroz sale de aquí, ¿sí? Y el 29 del frijol sale de aquí, ¿sí? Ahí, hasta ahí estamos. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a redondear? Los números siempre van a ser de 5 en 5 para hacer la proporción, es decir, 75, 70, 85, 80, 90, 95 y 100. Esas son las proporciones. Sí, me voy de 5 en 5, en múltiplos de 5. Para hacer esto, que está acá, del 71-29, yo voy a colocar hacia dónde se me asemeja más el 71, hacia 75 o hacia 70. Me voy hacia, esto es como el redondeo parecido al de los etiquetados, ¿verdad? Que voy a redondear hacia el que más se acerque. En este caso, el 71 se acerca más al 70 que hacia el 75. Entonces lo dejo en 70. Y el 29 se me asemeja más al 30 que al 25. Entonces mi proporción será 70-30, es como el ajuste, digamos, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Y ya para finalizar, hacemos, adelante Nancy, antes de pasar a esto. Disculpe, Liz. O sea que ahí lo que hacemos es que tratamos que nuestro porcentaje quede en un número, por decirlo así, redondo de 5 en 5, Sí, porque es más fácil manipular los gramos, ¿verdad, licenciada? correcto. Así es esto precisamente, que es más Ah, fácil manipular los gramos para que sean más exactos, ¿verdad? Porque si nosotros, claro, tú puedes hacerlo con decimales, pero eso solo te lo acepta, o más bien tendrías que tener una balanza analítica, ¿verdad? En ese caso. Entonces es mucho más fácil manipular los gramos así, tanto para hacer un producto comercial como para hacer una preparación casera, ¿verdad? gracias, licenciada. Muy bien. Ya se salieron las chicas que van con la licenciada Mónica ahorita a las 12:15, ¿verdad? Porque ellas se Pienso tenían que que, salir. Creo que sí, ¿verdad? pienso que sí, porque ya se Hay salieron menos, dos. ¿verdad? Sí, porque no me recuerdo los nombres, pero ella me dio el nombre de las chicas. Son, ¿quiénes son? Vamos a ver. Es Denise Alvarado, ya creo que ella no sé si está con nosotros. Wendy ya se salió, Victoria y Brendy. Creo que ya. Ahorita le confirmo. Y si no se han salido, Sí, salgan. Brandy ya no está. Si no se han salido, sálganse y váyanse con la Lic Mónica. No, sí, ya no están listas. Ah, va, súper, perfecto. Muy bien, entonces hasta ahí vamos bien. Luego tenemos que hacer este ajuste que ahorita nos va a cambiar porque yo lo cambié ahorita, ¿verdad? Entonces lo vamos a cambiar acá. Si va a ser 70-30, ¿sí? Que estamos hablando que es arroz, arroz frijol. Es esta la proporción. Entonces nosotros acá tenemos que hacer este reajuste, ¿verdad? Para ver realmente cuánto me va a representar este porcentaje, ¿verdad? Entonces ahora se hace al revés. ¿Y qué tengo que decir? Bueno, 84 gramos de la mezcla es mi 100%, el 30%, ¿cuánto es? 25.2. Exacto. Entonces acá lo vamos a dejar en 25. Por eso le decía a María Fernanda que no importaba si le salía 25 o 24, la cosa es que no se pierda, ¿verdad? Entonces vamos haciendo estos ajustes ahí. Y en el caso del arroz, ¿cuánto me da? 58.8. Entonces lo dejamos en 58.8. 58.5. Ajá. Sí, puede quedar aquí así. Y ahí estaría. Ahí estamos. Así quedaría.
Y obviamente por el redondeo me va a quedar acá 83.5, ¿verdad? Así quedaría. Entonces ustedes ya saben que al redondearlo se va, bueno, aquí se puede quedar en 84 o en 85 o en 83.5. Eso no es problema. Y eso es lo que me va a dar la proporción. ¿Nos quedó claro ahí por qué se hace ese ajuste? Sí, licenciada, gracias. Ok, ahí. Muy bien. Muy bien. Y eso sería todo. Si no tienen más dudas o preguntas, eso sería todo. Disculpe, licenciada, ¿podría regresar un momentito? Ajá. Digamos, para sacar el 84 Ujú. se usa de referencia o bueno, ¿cómo es que se saca el 83.5? Aquí solo sumaste el 25 más el 58.5. Ya aquí en el ajuste. Pero si tú me hablas, yo creo que donde tú tienes la duda es en atrás, creo yo. Acá. Ahí, ¿dónde está? Acá. Acá. ¿Verdad? Ahí. Acá dice, los gramos que se requieren de cereal y leguminosa, o sea, estos dos, el 24 y el 60, equivalen al 100%. Entonces tú sumas estos dos y te da un El 80. número de 84 gramos y eso automáticamente se te vuelve tu 100%. Ok, pero digamos que al final, al hacer el ajuste, Ujú, el 30% se simula que con, ¿cuál va? Con 24 punto algo. ujú. Es que aquí se hace como al revés, digamos, porque tú tienes, ¿verdad? Que tú tienes que necesitas 84 gramos de mezcla y que ese es tu 100%, pero ya en la proporción final, en el redondeo te sale que es 30%, ya no este 28.6%, digamos, sino que ya te sale este 30. Entonces lo haces al revés y dices 84 por 30 dividido 100. Ah, ya. Y ya te da este 25. Entonces, al volverlo a sumar, te da 83.5, que pues es cercano al 84. La idea es que no se separe tanto del valor original, ¿verdad? Ya. ¿Hoy sí? Sí, ahí sí. Gracias. Ok, muy bien. O sea que digamos que el 84 gramos es como mi dato teórico, por decirlo así, y ya el 83.5 ya es mi real. Correcto, así es. Gracias. Ajá, muy bien. Aquí preguntan en el chat, ¿podemos hacer otro ejemplo? Fíjense que yo creo que podríamos quizás hacerlo el día del laboratorio, que es creo que ya lo último que nos queda. Voy a buscarles un par de ejemplos más para que para que lo podamos repasar y así lo puedan tener mejor para el parcial y todo esto, ¿verdad? Entonces sí lo vamos a trabajar, solo que creo que sería el lunes con la sección A y el miércoles con la B, ¿verdad? Para que lo tengan más claro. ¿Les parece? Licenciada, disculpe la molestia. Entonces, ahora que ya se terminó eso, no sé si, bueno, es que muchos teníamos dudas acerca del cálculo de la cantidad de alcohol del vino a los 45 días. Entonces, no sé si nos podría explicar cómo sacarlo. Sí, espérenme. Solo eso creo que estaba en el del pan, si no estoy mal. Es que se los cambié varias veces, ¿se recuerdan? Lo estoy abriendo, perdón. Yo se los mandé al chat. Esto es lo que yo les expliqué en la última vez. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? No.
No, va, miren pues, esto lo encuentran en la presentación del pan al finalizar. Acá yo les mencionaba aquella vez que les expliqué esto. Esta es la que utilizan, ¿verdad? Que 1 litro de mosto pesa alrededor de, esta es como la base teórica, ¿verdad? Pesa alrededor de 994 gramos. Se debe medir el volumen y el peso en gramos del vino. Durante la fermentación, que dura unos 10 días, la densidad que parte de 1100 concluye más o menos en 994, ¿sí? Entonces dice acá, solo para la parte teórica, ahora dice que un vino que contenga 14 grados de alcohol tendrá una densidad estimada de 0.993, que significa que 1 litro pesará 993 gramos. Por el contrario, la uva sin madurar, su grado de alcohol será 10 grados Brix y su densidad será de 0.996, lo cual significa que 1 litro pesa 996 gramos. Eso es como la parte teórica. Entonces, ya para el cálculo, dice, ¿verdad? Esto también es parte teórica, ¿verdad? Pero dice, entre más bajo el grado de alcohol, mayor será la densidad del vino. Entre más alto el grado de alcohol, menor será su densidad. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Lo pueden calcular de esta forma. Dice, el peso del mosto o vino en gramos dividido los mililitros del mosto o del vino en mililitros, ¿sí? Y hacen su conversión. Entonces es el peso que ustedes obtuvieron del mosto o del vino en gramos por 1.0018, que esta es una constante porque eso es el peso específico, el relativo que debe tener, dividido 1000. Y eso es todo. Lick, pero ahí se haría, digamos, con el peso final a los 45 días, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, gracias. Lick, pero esa sería la densidad, ¿no? Perdón, licenciada, por darle ingreso. Desiree me cayó. Le puse mute, perdón. Desiree me cayó. Que perdón decían. No les escuché. Que esa sería la densidad. Ajá. Pero para calcular la cantidad de alcohol transcurrido los 45 días. Ah, eso estaba, espérense. Espérenme pues. Va, esta es la densidad. La densidad ya está. Déjenme ver. Creo que son las 7, licenciada, pero no estoy segura. Lo que pasa es que les expliqué unos cálculos en el laboratorio y otros en la clase, me recuerdo. Sí, es cierto. Ajá, entonces estaba buscando la de la clase porque la del laboratorio sí tiene las fórmulas, pero me recuerdo que les puse unos, pues que no me acuerdo si fueron en el laboratorio o en el... Creo que fue en el otro. En la de vegetales, dices tú. Estaba esa.
En el laboratorio, Ah, sí. sí, 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 Laboratorio 7 de vegetales. sí, aquí están, aquí están. Ujú. Va. En el laboratorio 7 de vegetales estaban. Ahí lo ven, ¿verdad? Va. Entonces, miren, pues yo les había puesto en el laboratorio 7 de vegetales, les había puesto esta forma de calcular la densidad. Esta forma de calcular la densidad le faltaba un dato importante y después les dije que esto ya no lo hicieran. Entonces, ¿cómo van a calcular la densidad? Con la que les enseñé anteriormente, que está en en el de pan, ¿sí? Esta no, porque les van a faltar datos. Para calcular el grado de alcohol o el contenido de alcohol, lo que hacen es esta fórmula y dice, calcular el contenido de alcohol, aquí va a ser a los 45 días, suponiendo que cada 17.5 gramos de azúcar contenidos en un litro de mosto da un 1% en volumen de alcohol, es decir, 1 grado. Entonces, ustedes acá lo que hacen es poner 17.5 gramos de azúcares en mosto es igual a un 1% de alcohol y ustedes necesitan saber sus gramos de azúcar obtenidos en el mosto, ¿sí? Perdón, necesitan saber su porcentaje de alcohol o sus grados de alcohol. Entonces, ustedes tienen acá los datos de 17.5 gramos de azúcares, que es este que aparece acá arriba. Y ustedes tienen que tener sus gramos de azúcar obtenidos del mosto o del vino, digamos. ¿Y cómo obtienen eso? Dependiendo de la cantidad de uva que ustedes utilizaron, ¿sí? Desde el inicio. Entonces, eso sí lo tienen o lo tuvieron que haber colocado en su reporte de laboratorio de fermentación, porque se les pidió a los 7 y a los 15 días, a los 45 días. Y si no, lo sacan así, como está este, ¿verdad? Espérenme que este... Licenciada, entonces el alcohol va a ser el mismo al inicio que al final. No, no, porque ustedes tienen acá, acá lo que ustedes hacen, digamos, este es el del mosto, ¿sí? Este es el del mosto, que fue lo primero que hicieron a los 7 días. Pero acá ustedes lo que van a tener es su número, lo que ya obtuvieron finalmente, digamos, es decir, el peso del vino al final les va a dar, ustedes tienen que sacar ahí sus gramos de azúcar o sus gramos, sí, sus gramos de azúcar que tienen ya en el vino final, digamos, ¿sí? Y eso sí lo pueden encontrar yo creo que sí está en la TCA, como que me recuerdo que hay algo del vino ahí. Porque digamos, de esto, para sacar el contenido de alcohol, ustedes necesitan saber cuántos gramos de azúcar obtienen ustedes en su vino final. Entonces, aquí lo que ustedes tienen es, en este caso, ¿verdad? Tienen que usar es que, espérenme, déjenme ver cómo se las... Licenciada, pero digamos así como en la guía 3 nos dice de que suponiendo que se tengan 24 grados Brix. Entonces eso no será como, no tendría que ir ahí en la fórmula o algo así, ¿no? Espérenme. Esta. Ah, sí, es que no había visto esto, no me recordaba esto, perdón. Sí, entonces ustedes acá, este ya está, digamos, hace lo que se les está indicando. O sea, este es más teórico que práctico, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos exactamente o no logramos medir exactamente cuántos grados Brix tenemos nosotros en cuanto a, porque no podemos medirlo, ¿verdad? Entonces acá ustedes ya lo tienen, ya tienen este dato acá de los 24 grados Brix. Solo denme chance aquí.
Sí, entonces aquí lo que va a cambiar es esto precisamente. Ustedes tienen una cantidad de gramos de azúcares que obtuvieron en su mosto, ¿sí? O sea, este dato ustedes sí ya lo tienen, porque fue el que sacaron para el reporte, ¿sí? Sí, eso sí. Va. Entonces acá lo que va a cambiar no es esto, sino que va a cambiar el porcentaje de alcohol o grados Brix que tienen. Y en la misma, acá en la misma, ¿cómo se llama? En la misma guía se les indica que lo que van a utilizar son los 24 grados Brix. O sea, este es un dato teórico, no es un dato que van a poder sacar de su vino, porque como no tenemos exactamente los grados Brix que ustedes llegaron a alcanzar, entonces por eso lo dejamos como teórico, me recuerdo. Gracias por recordarme, no me recuerdo quién me dijo, pero no sé si ahí sí les queda más claro. Ok, entonces en la parte de arriba sería 24 gramos de azúcares en mosto, equivale a 1% de alcohol. Y Ajá, abajo tendríamos los grados de azúcares que nosotros ya teníamos inicialmente, ¿va? Y al hacer esa regla de 3 nos daría el porcentaje de alcohol. exactamente. Así Ok, es. Ajá. Entonces, acá, sí, eso es lo que tienen gracias. que trabajar ahí. Ok, muy bien. Solo otra pregunta con lo de los grados BRICS esperados, eso los investigamos. Sí, así es, eso sí. De hecho, aquí se los tengo ya. Porque recuérdense que Porque el grado de como es, alcohol es lo mismo que grados Brix. Acá se los puse. Si es un alcohol muy bajo, si es un alcohol muy alto y así. y eso los colocamos en la tabla también, porque como esos tienen que ser al inicio y así. Ajá, sí, así es. Ah, ok. Ujú, Bueno. muy bien. Ok, muy bien, perfecto, no se preocupen. Gracias, Liz. Ok, Buen provecho. gracias Gracias, igualmente. licenciada. Nos Feliz vemos el tarde. lunes. Gracias. Bueno, adiós. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Adiós. Yo tengo una preguntita. Ajá. Adiós. Con ¿qué? El proyecto este de fin de Finales. semestre, ¿sí? Ajá. Em, Creo que a nosotros nos toca mezcla de vegetales. El punto es que yo tenía una duda. ¿Tenemos que hacer alguna de la práctica y modificarla o podemos hacer cualquier otra mezcla de vegetales y agregarle como le cambiamos esto por esto? Que no, aunque no esté en la práctica. En el caso de mezclas vegetales, ustedes pueden cambiar la mezcla. No necesariamente tiene que ser del manual. Ah, ok. Está bien, gracias. Pero la tienen que modificar, eso sí, ¿verdad? Ajá. Para hacerle algo innovador, eso sí. Ah, bueno, ¿Mm? gracias. Muy bien. Bien. Entonces, estamos, chicas. Licenciada, tenía una duda. ¿No Ajá. afectará que haya entrado 15 minutos tarde? Es que tuve problemas con mi internet. ¿Quién me habla? Karen. Karen. No, 15 minutos no es tan relevante como cuando se atrasan media hora. Ah, Em, ok. cuando, Porque cuando nosotros, sea así, perdón, Karen, perdón, licenciada. como nosotros empezamos a las 5, ¿verdad? Pero ahí Ujú. te va a complementar, deciré. Sí, por favor, mándame un mensajito. Si es posible, ¿verdad? Un WhatsApp, para que yo tome nota de que pues si llegaste tarde es por X o Y razón. Ok, ¿esa gente lo mando No, hoy pues ya estuvo, no hay problema, pero cuando sea así, digamos, varios estudiantes me avisan que, por ejemplo, va a entrar tarde porque no tienen internet, pero tal vez sí tienen el celular, pero no les conecta la compu, o están teniendo problemas con la compu y demás. Solo me mandas un WhatsApp para que yo sepa, por favor. bueno, perfecto, gracias. Feliz tarde a las dos. Licenciado, Bueno, sí. yo le quería preguntar sobre el reporte de las tortillas. En el cuadro de los costos ponemos el peso del agua con el que cocimos el maíz, ¿verdad? ¿El peso o el costo? No, el peso. O sea, como usamos 1.5 litros de agua para cocer el maíz.
Entonces pongo ese peso, ¿verdad? En el cuadro de costos. En el peso neto, digamos. Sí, en el peso neto, sí, ajá, sí. Sí, ahora. Sí, Gracias. ajá, bueno.